Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que esta ya es la última mesa y además lo que me ilusiona especialmente es que es una mesa dedicada al paciente. Podríamos hablar del paciente desde el punto de vista más de humanización, que parece un concepto muy manido, pero que realmente es necesario. Se habla mucho de poner el paciente en el centro, pero yo creo que el paciente ha de ser un verdadero colaborador en todo el proceso. Y también desde el punto de vista de la industria, para nosotros es muy importante, dentro de la parte de efectividad, este aspecto cercano de los profesionales, de los farmacéuticos con el medicamento, porque todo lo que sea humanizar el trato, que haya un trato mejor, que haya un mejor seguimiento, pues todo esto beneficia luego toda la terapéutica. Todos sabemos que hay una parte emocional muy importante en cualquier proceso terapéutico. Yo tengo 4 verdaderos cracks, a mí me hacía mucha ilusión moderar a esta gente. Tenemos 1 hora y media, podía estar 1 hora leyendo los currículums y media hora para que ellos tuvieran pero creo que no va a ser el tema. Más hoy en día, como tenemos las redes, cualquier que entre en Google pues puede ver una brillante carrera de los 4 ponentes que nos acompañan hoy y que además son 4 grandes oradores y esto lo que hace que un sábado por la mañana, donde todos hemos hecho el esfuerzo de estar aquí, pues yo creo que también es muy agradable. Voy a presentaros los 4 y luego vamos a entrar. Tenemos un modelo mixto, como sabéis, hoy estamos antes, mi compañero Enrique comentaba la ilusión de vernos todos aquí y nosotros también tenemos esta ilusión de ver gente junta, pero seguimos con el modelo mixto en algunas cosas, ¿no? Y hay 2 de los ponentes que no han pedido asistir, entrarán por Zoom, pero luego podemos interaccionar con ellos de forma virtual. Tenemos a Joan Carles March. Joan Carles es un gran divulgador, muchos de vosotros ya lo conoceréis, lo habréis visto en prensa, en el tema del COVID yo creo que ha hecho un gran trabajo. Él es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y es coordinador de la Escuela de Pacientes, que este es un aspecto, nos va a dar una visión muy especial desde este punto de vista. A José Luis Poveda, que me hace una ilusión especial, hace muchos años que nos conocemos y para mí es el referente de farmacia hospitalaria, él dirá que no, tal, para mí, personalmente, es el referente. Él es jefe de servicio de farmacia hospitalaria del Hospital Universitari Politécnic de la Fe, lo digo en catalán valenciano, pero es así, literalmente. Tenemos a Marta Mileras. Marta, nos conocemos también hace años, coincidimos en Barcelona. Ella dice, bueno, a mí defíneme como pone mi biografía en Twitter, antropóloga, farmacéutica, doctora en farmacia, pero muy desde el punto de vista de antropología y viajante, ahora está viviendo en Ámsterdam. Y tenemos a José Luis Bimbela, otro gran divulgador. Él es psicólogo, es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, es un gran comunicador, está a caballo entre la salud pública y el counseling, también ha trabajado mucho en temas de adherencia, etcétera, etcétera. Y yo creo pues, que tenemos una mesa realmente muy buena y luego tendremos media hora para debatir, para hacer preguntas y demás. Empezamos con Joan Carles. Espero que la tecnología nos ayude. Como diría que el adelante vídeo, ¿se ve ya? Perfecto. No se le oye, eso sí. Buenos días, Rafa. Ahora, perfecto, Joan Carles. Buenos días a todos. Desde la Alpujarra Granadina, no estoy en Zaragoza, pero estoy en las Alpujarras Granadinas, que he venido a una jornada aquí y por tanto siento no estar ahí, siento no estar al lado de mi amigo José Luis Poveda, pero vamos, en fin, nos veremos en Valencia o en Granada. Bien, la idea para mí, hablar de farmacia y humanización, son 2 elementos muy importantes. Una de las personas que más ha hablado de ese tema y que más claro lo tiene es José Luis Poveda, que ha marcado una línea muy interesante en ese sentido, ¿no? Yo, de alguna forma, voy a tratar de hablar desde una visión, desde lo que hacemos, lo que trabajamos en la escuela de pacientes o lo que viven algunos pacientes, ¿no? Y yo parto de una idea. Son tiempos para hacer las cosas de otra forma. Yo creo que la historia lo decía Rafa al inicio, la historia de poner en el centro el paciente es más que eso. La realidad es que necesitamos que
que los pacientes ayuden, que los pacientes estén, que los pacientes colaboren. Eso es lo que necesitamos y para eso hay que cambiar de mentalidad, hay que abrirse la mente y hay que poner otras palabras encima de la mesa, ¿no? Es decir, si cojo palabras que nos decían pacientes de la escuela de pacientes que eran para ellos tener una mejor salud, hablaban de vencer, de cariño, de empatía, de fuerza, de afectividad, de escucha, de ánimo, y decían, ojalá las dijeran farmacéuticas para que palabras que puedan ayudar a vivir. ¿Qué es lo que necesita un paciente? Vivir, ¿no? No sentir que tiene la enfermedad todo el día en sí misma, sino la clave es vivir como un elemento fundamental, ¿no? Para superar, para adherirse, como esperanza, como ánimo, ¿no? Y por tanto, elemento clave, ¿no? Y me voy a un poeta, Luis García Montero. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, estuvo en un congreso de la Escuela de Pacientes conversando conmigo y con otros poetas sobre el tema de los cuidados y decía una cosa que me parece fundamental. Dice, los cuidados, como la vida, la enfermedad, todas estas palabras debemos articularlos con un hilo para desembocar en la palabra dignidad. Y la clave, de alguna forma, es la relación farmacéutico-paciente, profesional sanitario-paciente, cualquier profesional sanitario, enfermera, médico, farmacéutico, tiene que estar basado en la dignidad, en el respeto, en tenerla en cuenta, en intentar escuchar con los 5 sentidos para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Y me voy a otro grande, Albert Jovell, y decía, la medicina tiene cada vez más de ciencia, pero menos humanidad. Y ostras, si esto es así, tenemos que cambiar nuestra cabeza. Necesitamos cambiar para superar el distanciamiento entre humanismo y ciencia. Y porque no puede existir una atención digna sin ser una atención humanizada. Por tanto, hay que trabajar en esa línea de lo que decía Luis García Montero, de que todo termina en la palabra dignidad, por tanto, elemento a tener en cuenta, ¿no? Y de alguna forma, hablar de dignidad, hablar de atención a la ciudadanía, hablar de todo eso, es hablar de derechos. Y hablar de derechos es hablar de coherencia entre mis valores y los valores de los pacientes. Mis valores como farmacéutico y los valores de los pacientes, ¿no? Y de alguna forma pongo encima de la mesa un librito que me parece fundamental, que todo el mundo deberíamos leer. Fundamental, dejad que los pacientes ayuden. Dejad que los pacientes ayuden. Tenemos que dejar que los pacientes ayuden. En la farmacia, en la consulta de enfermería, en la consulta médica, en el centro de salud cuando entran, en el hospital. Tenemos que dejar que los pacientes ayuden. Ese es el elemento fundamental para mejorar la atención. Si no hacemos eso, probablemente estaremos aún lejos de poder conseguirlo, ¿no? Y voy a abordar todos esos principios que he planteado de dignidad, de dejar que los pacientes ayuden, de aspectos que mejoran una atención integrada en varios aspectos. Primero, me voy a qué es lo que quieren los pacientes, qué dicen los pacientes que quieren, ¿no? Me voy a ir a lo que dice una paciente, una madre de una niña que es periodista y que es enferma y que decía algo así, ¿no? Dice, ¿qué quiero? Que me llamen por mi nombre, que me expliquen las cosas con un lenguaje que pueda entender, que me den tiempo para digerir noticias difíciles, que practiquen la escucha activa, que tengan paciencia, que nos digan la verdad, pero que cuidemos cómo decimos la verdad. Las palabras y los silencios importan. Que seamos empáticos y también, si es posible, simpáticos, cuidando el lenguaje no verbal. Ellos dicen, no queremos luchar contra la administración, contra la burocracia, contra los tribunales, pero tenemos la necesidad de formar un equipo farmacéutico, paciente, médico, enfermera. Tenemos que formar un equipo en una visión de que no nos gusta sentirnos enfermos. Y para eso hay que humanizar toda la atención, yendo más allá del blanco y el verde, y además sabiendo que no siempre se va a poder curar, como decía Albert Jovell, pero siempre podremos cuidar. Y esa es una palabra, cuidar, es una palabra mágica, es una palabra que tenemos que tener en la cabeza para poder avanzar. Por tanto, parto en principio de lo que dicen los pacientes. Y seguramente hay muchas más cosas, pero esos elementos son claves para poder avanzar. Y si me voy a algunas historias ciudadanas, de alguna forma es una cuestión
se hace. Y eso es un elemento fundamental. Podemos mejorar nuestra manera de hacer, sin duda alguna, nos hacemos. Y por tanto, en ese sentido, tenemos que cuidar desde dentro. Tenemos que, caminando, tenemos que buscar la calidez, tenemos que mirar con los ojos, coger las manos, hablar de sonrisa, de respeto, de empatía, de ponerle alma y corazón siempre, de buscar los pequeños gestos como elementos fundamentales, de hacerlo con cuidado, de intentar trabajarlo con abrazos, de ponerle la alegría de la casa, de respetar las necesidades y preferencias, de intentar hacerlo con el equipo técnico adecuado y, si es posible, juntos. Y todo eso siempre en forma, ¿no? Como un elemento de hacer una sanidad, una farmacia sensible a las necesidades de las personas, a partir de entregarse en cuerpo y alma a los pacientes, ¿no? Y incluso cruzando al otro lado del mostrador, informando en términos comprensibles, sabiendo llorar con las familias. Esos son elementos fundamentales para cuidar, para ser yo un producto de la humanización. Y sin duda alguna, y eso forma parte de palabras que han dicho pacientes, ideas que han puesto pacientes encima de la mesa. Fijaos, imágenes preciosas que nos acercan a la visión que tienen algunos pacientes, ¿no? Y las familias tienen aspectos muy importantes como la cercanía y algunas asignaturas pendientes, también hay que decirlo, que han de ser afrontadas, ¿no? Y sin duda alguna hay situaciones y emociones de los profesionales, de los farmacéuticos, que tenemos que superar. La rabia, el rechazo, la angustia, la impotencia, la compulsión, la pena, la culpabilidad, la frustración, la desilusión. Tenemos que utilizarlo de otra forma, porque hay situaciones que nos superan. Cuando vemos que un paciente nos miente, que nos dice A y es B, cuando el paciente no nos hace caso, cuando no acepta su enfermedad, cuando el paciente está descontrolado, cuando no entiende que lo que les tratamos es para enseñarles, cuando no escuchan lo que decimos, situaciones que tenemos que intentar trabajar de otra forma para conseguir el cambio necesario. Tenemos para eso identificar, escuchar, empatizar, comunicar, respetar, acercarse, ser amable, facilitar la accesibilidad, ¿no? Y para eso tenemos que, para mejorar la adherencia, para mejorar esas situaciones que hemos visto que son distantes, tenemos que quitar errores, quitar siempre ver lo negativo, etiquetar al paciente, ese es el que siempre se queja, quitar el generalizar, quitar el siempre todo, nunca nada, jamás imposible, intentar desdramatizar, no hacer catastrofismo, intentar hacer una lectura mental positiva para poder cambiar la historia. Por tanto, eso implica cambiar nosotros. De esas escenas y esos sentimientos podemos cambiar de otra forma, intentando, basándonos en pensar antes de decir, pensar antes de decir, pensar antes de hacer. Si pensamos antes de decir y antes de hacer, sin duda alguna mejoraremos nuestra manera de conversar con los pacientes. Porque la salud son conversaciones y de alguna forma en estas conversaciones la manera que nos relacionamos son fundamentales. Y en esas conversaciones tenemos que quitar los virus y las bacterias que infectan las relaciones entre farmacéutico y paciente. A veces le metemos acusaciones, ya te lo dije que pasaría eso. Amenazas, esto no puede ser, es la última vez que te lo digo. Exigencias, esto es lo que tienes que tomar y punto. O juicios, menosprecios, vaya tontería que me acabas de decir. Son cosas que tenemos que quitar para que la salud sean conversaciones de valor, ¿no? Y para eso hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Y es que el mundo ha cambiado. Si vemos esta imagen, basados en mecheros o en velas, es una imagen basada en una idea de paciente 1.0, entre donde el farmacéutico es una figura de autoridad absoluta, no se cuestiona nada de lo que dice, y el paciente es un agente pasivo de su enfermedad. Y tenemos que pasar a lo que es en la actualidad. ¿Cómo nos veríamos en una plaza? La luz la pondríamos con el móvil, con la tablet. Y por tanto, eso es la visión de cambiar del paciente 1.0 a un paciente 2.0 empoderado, agente activo, con decisiones compartidas, sabiendo que el paciente tiene acceso hoy a la información en salud, ¿no?
y teniendo en cuenta una cosa fundamental, que si nos hacemos partícipe, si no la dejamos que sea parte de la historia el paciente, si no quiere hacer algo, no lo hará. Y es lo que hace. Yo me doy la vuelta, te digo que sí, pero cuando me voy a casa hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque no me siento partícipe, porque no me han dado palabra, porque no he tomado la decisión de forma compartida, porque no me han explicado bien lo que tengo que hacer, porque nadie me ha dicho, solo me han dicho, toma eso y punto. Y por tanto, tenemos que cambiar esa relación para poder hacerlo de otra forma, ¿no? Y os cuento cómo hacemos nosotros con las 24 aulas que tenemos de la Escuela de Pacientes en la Escuela Andaluza de Salud. Y trabajamos un elemento, uno, fundamental, trabajamos las emociones, la esperanza, la motivación, la calma, la confianza. Básicamente, el pensar en positivo ante una situación que me han dado un diagnóstico que no esperaba, cuando no sé muy bien cómo trabajar el tema de la diabetes, y por tanto, todos esos elementos me ayudan a controlar, a detener y a superar la enfermedad. Por tanto, una clave para sobrevivir con la enfermedad es trabajar las emociones, elemento muy importante. ¿Y qué emociones? Las que los pacientes quieren, las que los pacientes necesitan, los que los pacientes me plantean. Segunda cuestión, hay que plantearnos la importancia de sobrevivir con la enfermedad planteando activos para la salud, no solo alguna. Y tercero, tenemos que favorecer la importancia de el apoyo entre iguales. La idea, nosotros como farmacéuticas tenemos que captar a pacientes para que ayuden a otros pacientes. Y nosotros tenemos que ayudar a que esos pacientes se sientan formados para que sus ayudas permitan mejorar esa relación, ¿no? Y todo eso nos permite tener en cuenta que hay que tener en cuenta que los mejores farmacéuticos, los mejores profesionales son los más empáticos. La estrella es la empatía, ese es un elemento clave. Y por tanto, la empatía implica ponernos cerca del otro, al lado del otro, para saber qué es lo que siente, por dónde mira, qué es lo que ve, porque esa es la clave. Y por tanto, hay algunos factores que nos influyen en la humanización. Es verdad que hay gente que tiene determinados caracteres, pero también influyen las emociones, la prudencia de los profesionales, la construcción social de unos valores que tenemos que intentar que compartan y las interacciones entre pacientes y profesionales. Y además, esas interacciones no solo pueden ser desde el punto de vista técnico, sino también tienen que ser de forma afectiva, ¿no? Por tanto, hay que crear un elemento basado en el comprender y el escuchar para buscar una relación entre pacientes, familias y farmacéuticos que nos ayuden a intentar avanzar desde la perspectiva de que las emociones son una clave para el éxito, que la generosidad es un elemento que tenemos que poner encima de la mesa, que hay que intentar poner la gratitud grande para que el ego no nos marque, que tenemos que poner el pensamiento positivo porque lo positivo construye, lo positivo abre y lo negativo cierra, buscando la confianza, generando confianza, que es un elemento fundamental, y poniendo el entusiasmo y la pasión para intentar que la gente ame lo que hace, ¿no? Quitando negatividad, poniendo el poder curativo y terapéutico del perdón, el PGP, por favor, gracias, perdón, PGP, elementos fundamentales que deberíamos tener cualquier farmacéutico para intentar acercarnos al paciente. Te pido las cosas, por favor, te doy las gracias y cuando me equivoco digo perdón, intento no repetir de nuevo cuando ninguna equivocación. Por tanto, la clave, generar afecto, reconectar, cariño, ilusión, afecto, pasión, elementos fundamentales para conseguir que seamos buenos profesionales porque somos buenas personas. Y ese es un elemento fundamental. Porque las malas personas no pueden ser profesionales excelentes. Y en ese sentido lo veremos, porque necesitamos gente que suma, entusiasta, que asertiva, positiva, activa, que respeta y aporta opiniones, y teniendo en cuenta una cuestión, que a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Esa es la clave de la humildad
del PGP, del poner elementos fundamentales para poder ayudar a que esto avance y permita avanzar, porque la próxima tostada no volverá a caer del lado de la mermelada, os lo aseguro, que no estás gordo, estás hermoso, que no estás mayor, estás más interesante, que no te haces más viejo, que te haces más sabio. Ese es el cambio que quiero que nos planteemos. Es una manera de decirlo, es utilizar un anuncio para poder hacerlo, pero de alguna forma el próximo árbitro se va a equivocar a nuestro favor y en el último minuto de penalti no lo era, Rafa, ¿no? Es decir, que por tanto, en ese sentido, porque está claro que la base de un cerebro sano es la bondad y los farmacéuticos tenemos que practicar. Para ser buenos farmacéuticos tenemos que ser buenas personas y además entrenarlo para conseguirlo y hacerlo cuidando y cuidándonos con corazón. Ese es uno de los elementos clave para poder avanzar y para poder ayudar a un cambio que sin duda alguna nos tenemos que trabajarlo desde la perspectiva de desaprender. Para añadir cosas a nuestro mochila tenemos que quitar cosas, tenemos que recolocar cosas, tenemos que desaprender. Y es un elemento fundamental, desaprender. Para aprender hay que desaprender, hay que borrar cosas que nos llenan espacio, sin duda alguna, y hay que aprender a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Ese era un poco el elemento clave para poder añadir la humanidad, añadir la dignidad, tener en cuenta que necesitamos a pacientes activos, dejemos que los pacientes ayuden, porque este es el elemento clave para conseguir un cambio. Dejemos, por favor, dejemos que los pacientes ayuden. Gracias. Muchísimas gracias, Joan Carles. Primera de las 4 lecciones magistrales de hoy. Tenía que controlar el tiempo y me es imposible. O sea, vosotros mismos, por favor, intentad ser ecuánimes, pero muchas gracias, Joan Carles. Si te quedas, porque luego habrá debate, preguntas y demás. Pero aquí vemos que toda la ciencia que estamos hablando, los servicios, todo, si no llegamos bien al paciente, si no somos capaces de arroparlo desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de una buena comunicación, una buena empatía, todo lo demás podemos tener muy buenos procesos, ser grandes profesionales con mucha formación continua, pero que no llegaremos. Gracias, Joan Carles. Adelante, José Luis, perdón. Bueno, buenos días a todos y la verdad es que es un placer estar aquí de nuevo de forma presencial, ¿no? Después de estos 2 años tan complicados para todos, ¿no? Y especialmente felicitar a la Fundación Pharmaceutical Care y al Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza por la selección o la elección de este lema, ¿no? Que no sé si es un guiño al lema del Gobierno de Unidos salimos más fuertes, pero más allá de quién lo creó, creo que si en estos 2 años con la pandemia no hemos aprendido los profesionales farmacéuticos que unidos salimos más fuertes, nos quedarán pocas cosas ya porque nos ocurran y desde luego pocas cosas por aprender ya. Bueno, hablar de humanización, y lo señalaba Joan Carles, a profesionales sanitarios parece algo extraño, ¿no? Porque realmente cualquier profesión sanitaria básicamente es humanizadora, ¿no? Tiene que ver con la fragilidad de los pacientes, con su vulnerabilidad, con la situación de indefensión, tiene que ver con las situaciones donde uno realmente más miedo tiene, más inquietudes, ¿no? Así que cualquiera de los profesionales sanitarios, y por supuesto nosotros también, en el ámbito donde lo desarrolles, vas a hacer una actividad que es básicamente humanizadora o humanitaria. Más allá de que tus cualidades, más allá de que tus aptitudes, más allá de que tus conocimientos, más allá, digamos, de que tus competencias te impliquen o te permitan desarrollar más acciones humanizadoras, ¿no? Decía Joan Carles, y estoy completamente de acuerdo, que es difícil ser buen profesional si no eres buena persona. Y creo que ese es casi el principal principio para implantar acciones humanizadoras. Pero en cualquier caso, más allá de esta actitud, que yo creo que todos los profesionales sanitarios tienen, a veces nos hacen falta herramientas o por lo menos nos hacen falta ver si todos los ámbitos, todos los aspectos, todas las diferentes matices que tiene
la definición y la implementación de la humanización la estamos haciendo. Nosotros en la farmacia de hospital decidimos hace ya unos años, hace 4 o 5 años, empezar por desarrollar un manual de buenas prácticas de humanización en los servicios de farmacia para pacientes con enfermedades raras. Podíamos haber elegido cualquier otro grupo de pacientes, pero elegimos precisamente pacientes con enfermedades raras por su propia idiosincrasia, su vulnerabilidad y las dificultades para conducirse a través del sistema sanitario. Bueno, porque es verdad que las enfermedades pueden ser raras, pero los pacientes, da igual la enfermedad que tienen, son únicos, ¿no? Y ese ámbito personal, ese ámbito de aceptar no la situación del paciente, sino la situación de las personas, es lo que nos conduce a entender qué es humanización, ¿no? Y de hecho, al hilo de lo que hablaba Joan Carles, yo creo que también tenemos que cambiar el propio título, no es Manual de Buenas Prácticas para los servicios de farmacia en pacientes con enfermedades raras, sino diríamos en ciudadanos o en personas con enfermedades raras, ¿no? Porque la enfermedad rara no es lo que te categoriza o te categoriza como persona, ¿no? Es una parte de lo que tú estás en tu conjunto de otra serie de atributos que tienes personales, ¿no? Y yo creo que ese concepto de paciente que estigmatiza, que te clasifica, pues quizá a lo mejor tenemos que empezar a darle vueltas para hablar de la persona con enfermedades y no de los pacientes con enfermedades. Bueno, hablaba de la vulnerabilidad y la mejor escuela, y lo saben ustedes en el ámbito donde desarrollen la actividad, pues es la propia vida, ¿no? Es tu propia interrelación con los pacientes, con los que aprendes, ¿no? Con los que interactúas y con los que seguramente cada día vas desarrollándote nuevas actividades, ¿no? Bueno, ¿por qué pensamos que esto hacía falta? La mejor forma, y lo decía también Joan Carles, es escuchar a los pacientes, ¿no? Hacerlo de una forma estructurada quizás nos ayuda un poco a identificar sus necesidades. Bueno, nosotros hicimos diferentes reuniones con pacientes que tenían hipertensión pulmonar arterial y lo hicimos conjuntamente implicando a todos los profesionales, pacientes, médicos, farmacéuticos, personal de enfermería, y nos dijeron algunas cosas que parecen bastante sencillas, ¿no? Nos plantearon, por eso que decía, escuchar a los pacientes, ¿no? Nos decían, necesitamos información sobre la enfermedad y el tratamiento, ¿no? Y tú podías pensar, bueno, con todo el sistema sanitario que tenemos, con el nivel de especialización, y todavía los pacientes necesitan información sobre la enfermedad y el tratamiento, pero es lo que ellos sentían, ¿no? Necesitamos escucha activa y empatía por parte del sistema. Necesitamos que mejoren ustedes sus circuitos asistenciales, no los entendemos, nos perdemos. Necesitamos arquitectura, accesibilidad y confortabilidad de las consultas. Necesitamos también soporte de las asociaciones y así hasta 20 áreas de desarrollo. Y pensamos, si esto es lo que necesitan los pacientes, ¿por qué no lo estructuramos en un manual que nos diga si estamos cumpliendo con esas expectativas? Bueno, ¿qué intentamos hacer? Cubrir las necesidades no clínicas de los pacientes con enfermedades raras en relación al ámbito donde estamos trabajando, en los servicios de farmacia, en este caso hospitalarios, y también un aspecto que para nosotros es clave, cuidar a los profesionales, ¿no? Cuando ustedes suben a un avión, pues si leen las instrucciones estas que nunca leemos por si acaso, en caso de emergencia dice, en caso de despresurización, póngase la mascarilla antes de ponérsela al de al lado, ¿no? Y esta es la clave, porque primero tenemos que cuidarnos nosotros personalmente y después cuidar a los profesionales. Claro, dependiendo del ámbito donde estés, a lo mejor el conjunto de profesionales que te rodean es limitado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Hospital La Fe somos 158 personas, de los cuales hay 38 farmacéuticos. Tener estrategias de cuidar a los profesionales es la única forma, ¿no?, de que nuestro talento, de que nuestra personal y la gestión de personas pueda seguir hacia adelante. Bueno, este es un poco cómo empezamos, ¿no?, para desarrollar esto que llamamos Manual de Prácticas de Humanización en los Servicios de Farmacia en la atención a pacientes con enfermedades raras. Definimos una hoja de ruta, recogimos los ítems fundamentales y nos planteamos qué objetivo, ¿no? Al final el objetivo era evaluémonos, analicemos sobre
una matriz que nos permita identificar qué estamos haciendo bien y cuáles son nuestros puntos de mejora, y pongamos un sello de calidad, un sello relacionado con la humanización en aquellos servicios que alcancen la excelencia. Empezamos como se empiezan casi todas las cosas, ¿no? con un equipo pequeño, con médico especialista en enfermedades raras, un farmacéutico de la UZPE, el farmacéutico de la UZPE lo tuvieron ayer ustedes, que era Emilio Monte, farmacéutico experto en enfermedades raras, expertos en humanización, en enfermedades de servicio de farmacia y pacientes. Con 3 etapas. Primero desarrollábamos un manual de buenas prácticas, una segunda etapa que era la realización de experiencias piloto, que es donde estamos, y después la adecuación del manual y esquema de certificación, que en ello estamos. Bueno, la primera etapa es establecer qué líneas estratégicas, ¿no? Cuáles son las líneas que nos deben de marcar la humanización. Y aquí, pues uno puede acudir a muchos planes, ¿no? Planes de humanización, informes sobre satisfacción de pacientes, experiencia en otros ámbitos. Nosotros revisamos más de 200 documentos, de los cuales algunos pues, son para nosotros casi la guía, ¿no? Que es la guía de humanización en la unidad de cuidados intensivos, también algunos documentos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y empezamos a desarrollar estos estándares, ¿no? Y al final hicimos un documento inicial que tenía 5 líneas estratégicas y 58 estándares que identifican que si tú los cumples, tú estás haciendo buenas prácticas en humanización. Hicimos, esto lo voy a pasar rápido, un cuestionario ELCE en una segunda reunión presencial para verificar estos estándares, y al final definimos estándares básicos, estándares avanzados y estándares de excelencia. Los básicos son cuyo cumplimiento se considera necesario para que el servicio de farmacia pueda afirmar, ¿no?, que la organización se encuentra en un nivel básico de humanización. Los avanzados no se consideran imprescindibles porque ya lo tienes que haber cumplido, pero contribuyen a la humanización en la asistencia, y su cumplimiento responden a un mayor reconocimiento, y por supuesto los excelentes es el objetivo al que tenemos que alcanzar. En este primer borrador, en cada una de esas líneas estratégicas, la primera de la cultura de humanización, se desarrollaron nuevos estándares, en el empoderamiento del paciente 14 estándares, donde uno evalúa si los cumple o no, en el cuidado del profesional, en los espacios físicos y de confort y de organización de la atención. Al final se llegó a un primer consenso con 33 básicos, 18 avanzados y 7 excelentes, y empezamos un poco a probar, ¿no?, si este manual funcionaba, y lo hicimos en algunos hospitales, algunos servicios de farmacia de estos hospitales, algunos de ellos, pues como el Miguel Servet aquí en Zaragoza. Bueno, redefinimos algunos de ellos y cambiamos también modalidades de básicos, avanzados, excelente, conforme aprendíamos un poco del propio proceso. Presentamos este documento ya en el 2018 en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y estas 5 líneas y 61 estándares pues fueron los que al final se quedaron, ¿no? Una primera línea de cultura de humanización, que tiene que ver con la pregunta de si nosotros tenemos línea estratégica de la humanización, si tenemos un decálogo con humanización, en definitiva, si hemos planificado la humanización dentro de nuestra actividad. Y ustedes pueden decir, bueno, es que nosotros ya somos esencialmente humanos, ya se ve, es obvio, pero ¿has interiorizado la humanización dentro del plan de actuación que tú tengas que hacer en tu ámbito profesional? Porque probablemente lo puedes estar haciendo bien, pero probablemente si lo contrastas y lo verificas, quizá eres capaz de hacerlo mejor. En el empoderamiento de los pacientes, ¿cómo vamos a trabajar a los pacientes? Hablaba Joan Carles de esa relación 1.0 o 2.0. Bueno, ¿cómo estamos empoderando a los pacientes en esa relación que tenemos? En el cuidado del profesional, de tus profesionales, los que trabajan contigo, en cómo adecuamos los espacios físicos y de confort, y en la organización de la atención. Bueno, no voy a detallarles todos los estándares, obviamente, pero, por ejemplo, cultura de humanización tiene 11 estándares, 3 básicos, 4 avanzados y 4 de excelentes. ¿Cuál es el objetivo de esta línea? Incorporar los valores de la humanización a la cultura de la organización, plantear metas, objetivos y construir acciones, ¿no? Por ejemplo, una que te puedes preguntar, que para nosotros es básica, ¿existe una línea estratégica de la humanización en los servicios de farmacia? Porque si no la tienes, es probable que hagas humanización, ¿no? Pero es difícil que desarrolles la humanización en tu servicio, muy difícil. Bueno, todas estas líneas, las 5 líneas estratégicas y 61 estándares están publicados en la revista New Rate,
y también, bueno, fueron publicitados en el Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia. Y solo he detallado aquí los 12 que para nosotros consideramos de obligado cumplimiento, sin los cuales no puedes obtener este nivel básico y, por supuesto, tampoco los siguientes, ¿no? Que tiene que ver, existe y se promociona un decálogo para la humanización de la asistencia. Es decir, tienes en tu farmacia un decálogo, y decálogo no significa de 10, sino tienes un conjunto de reglas, de normas que identifican la humanización que tú vas a hacer en la asistencia. ¿Tienes un plan de acogida para pacientes, familiares y acompañantes? Esto a lo mejor es más propio para la farmacia. ¿Tienes un plan de acogida a los profesionales cuando se incorporan a tu actividad? ¿Tienes un plan de formación y entrenamiento en respeto a la privacidad de los pacientes? ¿Tienes desarrollado un PNT de entrevista, de toma de decisiones e información al paciente? ¿Tienes los roles de cada profesional bien definidos? ¿Tienes herramientas que facilitan la accesibilidad y orientación a los pacientes? ¿Hay ausencia de barreras arquitectónicas? ¿Tienes espacios para consultas privadas? ¿Tienes privacidad en la dispensación? ¿Tienes un sistema de cita flexible o tienes un gestor de turnos? Todos estos para nosotros son elementos de obligado cumplimiento. Si no lo cumples, no puedes decir que tu servicio de farmacia, en el ámbito donde estás desarrollando, estés haciendo buenas prácticas en humanización para los pacientes con enfermedades raras, pero yo diría en términos generales. Bueno, y esto no dejan de ser un conjunto de estándares y tal, pero ¿cuál es la foto, no? ¿Cómo estamos, no? Bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo últimamente, ¿no? Hacer una foto de cuál es la situación de cómo están los servicios de farmacia. He traído, esto por ejemplo son 4 hospitales de Madrid, ¿no? No voy a identificar los hospitales, pero lo que nos dice es el grado de cumplimiento de los criterios, tanto en básicos, avanzados como excelentes, ¿no? Básicamente, más que saber el número de criterios, es el porcentaje de cumplimiento. Bueno, pues ya vemos que efectivamente hay cumplimiento de lo que serían básicos casi por encima del 70%, de avanzados en estos 4 hospitales del 47% y de excelentes un 28%. Más o menos, como en término medio, podríamos decir casi los cumplimientos de un 55%. Y en la Comunidad Valenciana, pues estamos peor. O sea, lo hicimos un análisis con 6 hospitales y estamos en el 48%. Básicos de obligado cumplimiento, pues digamos en Madrid están en el 72,9% en estos hospitales, en la Comunidad Valenciana un poco menos. En cultura de humanización, bastante menos en la Comunidad Valenciana que en lo que sería el resto de hospitales, en este caso el ejemplo de Madrid. O el empoderamiento de los pacientes, aquí estamos mejor en la Comunidad Valenciana que lo que se ha desarrollado en Madrid, o en el cuidado del profesional, o en los espacios físicos y el confort. Por ejemplo, pues en el cuidado físico y confort, en los servicios de farmacia de los hospitales de Madrid están mejores, debe ser que la estructura es mejor, obviamente, que los servicios de farmacia de la Comunidad Valenciana. O en la organización de la atención, ¿no? Que eso sí depende mucho de nosotros, ¿no? Y aquí realmente pues los cumplimientos es bastante alto. Bueno, para ir acabando, ¿dónde estamos mejor y dónde estamos peor? Estamos mejor en la organización, ¿no? Aquello que depende más de nosotros, estamos mejor. No estamos tan bien, desde luego, en lo que tiene que ver con el empoderamiento de los pacientes. Nos queda muchísimo margen de mejora en lo que es la cultura de la humanización y también, por supuesto, en la adecuación de los espacios y en cuidar a nuestros profesionales. Y esto sería un poco la foto de dónde estaríamos la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Vamos a seguir haciendo por las diferentes comunidades para al final tener ese mapa de humanización de los servicios de farmacia que nos permita al final establecer esas pautas y esos criterios para la estandarización y sobre todo para el esquema de certificación, ¿no? Porque al final lo que se trata es que esto no deja de ser una foto, pero lo importante es que sea un proceso de mejora, que aprendamos de las prácticas de los demás, de su mejora y que al final consigamos tener los servicios de farmacia con una H que no solo sea de hospitalización, sino también de humanización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Además, el tema un poco de ir evaluándonos, que a veces parece un tema que nos pueda dar pereza. Antes tú comentabas lo que no se registra no existe, ¿no? Pero tener una foto inicial de dónde estamos y hacia dónde hemos de ir, pues también es importante. Y felicidades por avanzar en este tema, porque a veces no es fácil que, si no tenemos gente como vosotros que explicáis bien, que llegáis cercano, que lo explicáis muy claro,
a veces se difumina el tema y la gente no acaba de aterrizarlo, y la parte de humanización en los profesionales sanitarios pues es clave. Marta, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, tío. ¿Les importa que me haga aquí adelante, que soy muy chiquitita y el atril me engulle? Bueno, estoy súper ilusionada por participar en esta mesa con personas que han sido referentes nuestros, y cuando hablo de nuestros hablo desde mi identidad como farmacéutica, desde mi identidad como colombiana, que nuestros referentes son las personas que están aquí, no solo a nivel de nuestra práctica asistencial, sino a nivel latinoamericano, iberoamericano. Entonces les agradezco muchísimo por esta invitación. Quiero agradecer especialmente del comité organizador a Ana Dago, que siempre apuesta porque contemos cosas un poco más diversas, a Mercedes Arias, que ha sido una maravilla, de verdad, ese encuentro contigo, y a mi presidenta, a María González Valdivieso, que apuesta y sigue apostando porque en la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia vayamos a tope con la humanización. Bien. Realidad, desde la perspectiva híbrida que yo les planteo, porque yo ya no sé en dónde empieza la farmacéutica, en dónde termina la antropóloga, yo ya no sé si soy ambas o no soy ninguna. ¿Qué entendemos desde las ciencias humanas de la humanización? ¿Qué es la humanización? Y quisiera traerles esta frase de Susan Sontag en ese libro tan maravilloso que es La enfermedad y sus metáforas. Aquí está. Dice, la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, aunque tarde que temprano, cada uno de nosotros se tiene que ver obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel lugar, de aquel otro lugar en el que no quiere estar. Cuando hablamos de humanización, hay un grado importante desde las perspectivas asistenciales y desde las perspectivas de cuidado, de hacer una conciencia de que es estar enfermo, ¿no? de la conciencia de la enfermedad. Reconocerse como enfermo, pero reconocer al otro que tienes enfrente como enfermo, nos debe hacer reflexionar en que estamos excluyéndolo del mundo de la normalidad, ¿no? Y que esa persona tiene unas necesidades especiales y que enfermar excluye, enfermar somete, enfermar impide la autonomía, enfermar es un proceso biopsicosocial donde se establecen muchas relaciones asimétricas donde hay poder sobre el frágil, poder desde los sistemas, ¿sí? Y donde las personas que están enfermas, desde luego, siempre están en desventaja. Entonces, desde las ciencias humanas, la enfermedad tiene 3 dimensiones. Yo no sé a dónde apuntar, estoy apuntando aquí, pero debería apuntar allí, ¿cierto? Tiene 3 dimensiones, ¿no? En inglés están esas 3 palabras, pero hay una dimensión, esa fisiopatológica que estudiamos, que entendemos, en la que profundizamos, genera el componente bio, pero está esa dimensión vivencial y experiencial de la enfermedad, que es en inglés illness y lo que traducimos nosotros como enfermedad. Es lo que la persona experimenta en realidad, y empieza a aparecer la palabra experiencia, que ahora es muy famosa por los los pros de los outcomes, los de la experiencia, pero es que está impresa en la cuestión de enfermedad. Pero cuando queremos abarcar la dimensión sociocultural ya tenemos que entender del padecimiento. Esto lo llevan estudiando años los antropólogos, años los antropólogos. Hay un libro fantástico de Medicina, Racionalidad y Experiencia de Byron Wood, que es la Biblia de todo esto, donde nos explica dónde están las barreras entre la ciencia y la creencia y en dónde están comunicándose todas. Y lo que quiero decir al respecto es que cuando hablamos de humanizar, hay que dar el paso a entender que si estamos solamente viendo la patología de la enfermedad, estamos en una dimensión individual. Pero cuando entendemos el sufrimiento, el padecimiento, nos estamos abriendo a esa dimensión humana, social, colectiva de la enfermedad. Y ahí estamos cuando humanizamos. No podemos desconocer que las enfermedades son colectivas. No se enferma una persona, se enferma su familia. ¿Sí? Se enferma su entorno. Entonces, esa individualización a la que nos hemos sometido por distintas corrientes, por distintas formas de vida, por nuestro mundo capitalista, por la situación en la que vivimos, ¿no? De esta sociedad positivista que siempre quiere el progreso y que está buscando lo individual, ha perdido lo fuerte que es lo colectivo.
Y el medicamento, en todos estos procesos sociales, en todos esos sociales que suceden, ha pasado de ser una sustancia mágica a ser una sustancia biomédica. Y las personas que no tienen este cuerpo de conocimiento que tenemos nosotros, también le atribuyen fe, creencias a nuestras pastillas biomédicas, que para nosotros tienen un proceso completamente diferente, pero para las personas sigue habiendo algo de magia en los medicamentos. Pero es que además, y esto es lo que estamos estudiando fuertemente en la Universidad de Ámsterdam, los medicamentos no solo son una materia mágica o una materia biomédica, son una materia social, porque una vez los toma una persona, hacen parte de esa vida de esa persona, se vuelven vivos cuando los tomamos. Entonces, desde las ciencias humanas y desde la antropología hay un concepto importantísimo de Levi-Strauss, antropólogo estructuralista, que habla de la eficacia simbólica. Si bien desde nuestra parte ahí está la eficacia farmacológica, la efectividad farmacoterapéutica, la eficiencia sanitaria, desde la parte de lo simbólico y lo social está la eficacia simbólica, lo que significa, los símbolos que hay detrás. Y siempre nos preguntamos, pero si los pacientes, ¿por qué se pelean? Porque quieren este genérico de este color y no el otro, y nos damos de cabeza, señor, y le explicamos los genéricos, y llegan y te preguntan, no, dame el genético este que tienes allí, ¿no? Y prefieren la pastillita roja de la pastillita amarilla. Están en la eficacia simbólica. Para ellos simbolizó un efecto a favor o en contra. Y ese concepto de las ciencias humanas es lo que nos conecta con la humanización. Porque ser humano es simbolizar, ser humano es significar, ser humano es creer. Entonces no podemos trasleerle nuestro cuerpo de conocimiento a alguien que está en su proceso propio de simbolización por donde está socializado. Esto se estudia muy bien en este libro Social Life of Medicines, que también es una maravilla de la Escuela de Ámsterdam. Y al final, enfermar y usar medicamentos son un hecho social. Si estamos humanizando nuestra práctica y si la entendemos como colectiva, aparecen las necesidades psicosociales aunadas al proceso terapéutico que estamos brindando. Y aparecen los antropólogos de la salud, a qué nos dedicamos, a sumergirnos en la vida de los enfermos para entender cómo sienten. Y ya nos hablaba Joan Carles, nos hablabas tú antes, José Luis, el impacto emocional afecta los resultados en salud. Y las emociones se viven en función de cómo las personas estén socializadas. Entonces, estudiamos cómo impactan los tratamientos en las personas, porque eso modifica los resultados. La experiencia vivida modifica los resultados en salud. Y esta es una exposición fantástica en la Universidad de Ámsterdam, unas investigadoras del SIDA y del VIH se fueron a hacer fotografías en distintas partes del mundo de los mismos medicamentos en diferentes contextos y los resultados son completamente diferentes. Entonces, el contexto y la simbolización y los significados culturales son determinantes en los resultados en salud. Y esta pandemia no solo nos ha confinado en nuestras casas, sino nos ha confinado dentro de los medicamentos. ¿Sí? Ha habido como un confinamiento farmacológico de muchas personas. Y no solo nos quedamos solos o aislados, sino los medicamentos que usábamos nos terminaron de aislar más. Hay muchas personas que hablan de despersonalización por los tratamientos, se habla mucho de la enfermedad mental vulnerada por la pandemia, y en realidad lo que ha pasado es que hay una fuerte ruptura de la socialización y de las prácticas comunitarias. Entonces, esto ha sido tremendo, porque ha vulnerado lo que ya era vulnerable, ha roto la reciprocidad y nos ha demostrado que somos interdependientes, que aunque vivamos en una sociedad individualista que promueve el progreso, sin lo colectivo y sin las redes de apoyo cercanas y sin las personas del lado no podemos subsistir. Y al final creamos gente confinada en sus tratamientos. Entonces, ¿qué pasa con la atención farmacéutica? ¿En dónde está incorporando estos elementos? Pues primero reconociendo que la polimedicación es un problema real para los que los pacientes necesitan ser escuchados. ¿Sí? Nosotros estamos muy obsesionados con el número de los medicamentos y los pacientes también. Es que toma muchas pastillas, quítame alguna. ¿Sí? Pero yo creo que no es una cuestión de número, es una cuestión de cualidad, de entender qué está pasando en ese mundo de esta persona. Y yo me niego a reducir a las personas a cifras. ¿Sí? No se puede comprender a las personas como números, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado un test validado? ¿Cuántas veces hemos pasado una escala visual-analógica para el dolor? Y te dicen 7 cuando tú estás viendo otra cosa.
y te cuantifican algo que no es cuantificable, que si bien es una medida que nos puede servir para estudiar, la cualidad no se puede perder. Y esto es lo que sucede con las personas. Para las personas la polimedicación es un mundo, o para los niños ya usar tratamientos para el déficit de atención es un mundo, lo incorporan en su vida, ¿no? Las narrativas de las personas de estas fotos son absolutamente impresionantes. Y entonces la realidad de los pacientes es muy compleja. Y las ciencias humanas nos ayudan a abordar realidades complejas. Y lo que ha pasado en nuestras profesiones, y en particular en la atención farmacéutica, es que de alguna manera hacemos unas evaluaciones muy potentes, encontramos cosas muy interesantes, pero a la hora de tomar decisiones en salud sobre la medicación, los hemos abandonado a los pacientes, porque nos enseñan a imponer nuestro conocimiento o a pensar que nuestro conocimiento tiene más validez que el de la persona que está usando el medicamento. Entonces, al final lo que pasa, y como lo decía bien Jean Carles, los pacientes hacen lo que quieren y al final están tomando sus decisiones en soledad y con sus propios recursos. Entonces, nosotros, desde esa perspectiva de trabajo en la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia, nos queremos aproximar a la complejidad y a la realidad de los pacientes usuarios de medicamentos desde la perspectiva del modelo biopsicosocial. Y nuestro concepto central es el de la experiencia farmacoterapéutica, que la entendemos como toda la experiencia de vida que tiene el paciente con la medicación, pero entendiendo que hace parte de la comunidad y que está totalmente condicionado por su entorno sanitario. Están viendo una frase en inglés de Paul Farmer, que es un médico antropólogo, que escribió un ensayo fantástico sobre la tuberculosis como enfermedad social, y él dice que aunque adoptemos las prácticas centradas en los pacientes, esto es importante, pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo nos estamos resistiendo a esa insuficiencia de la práctica cotidiana? Pues estamos trabajando todos juntos. Trabajamos farmacéuticos, psicólogos y antropólogos juntos en el proceso asistencial. Lo hacemos al tiempo. En realidad estamos tratando de ser transdisciplinarios, o sea, dentro de una misma práctica asistencial la hacemos 3 profesionales, porque estamos integrando los factores vivenciales y culturales de la optimización de la farmacoterapia. Consideramos este concepto clave de experiencia farmacoterapéutica porque si ustedes ven las categorías nos conecta con las emociones y con la parte humana de los pacientes. Entonces analizamos y profundizamos las actitudes, las expectativas, las preocupaciones, la comprensión, lo que motiva, lo que el paciente cree y los comportamientos y los aprendemos a observar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con mi paciente en Granollers, tengo unas necesidades muy grandes de comprender lo que dicen, de comprender lo que sienten, de comprender a sus familiares, a sus cuidadores, y tengo una necesidad enorme, enorme de verlo como una perspectiva colectiva y dentro del contexto donde está sucediendo el problema. Entonces, ahí estamos en ese punto. Pero para llegar a ese punto hemos tenido unas personas maravillosas que nos han inspirado. Nos han inspirado estas mujeres maravillosas que son Linda Strand y de Yenani, y en las clases que nos daba Linda Strand aquí en la Universidad San Jorge Zaragoza, ella nos decía, apuesten por el componente humano, apuesten por el componente humano. Y Yenani también nos decía, apuesten por la vulnerabilidad, siéntanse vulnerables, hagan parte, lloren con el paciente, estén cerca, toquen, abracen, trabajemos las soft skills, pero no en el sentido de esa traducción tan horrible de habilidades blandas, sino esas suaves, cercanas, que cuidan, ¿sí? Y luego estos 2 caballeros que están ahí, Diego Marro, que no sé si está por acá, y Manolo Machuca, que nos han enseñado a humanizar. Ellos han apostado, ellos fueron los primeros en que importaron un poco esa reubicación que se hizo de la medicina social en toda la parte norte de Estados Unidos, que incorporó el Pharmaceutical Care Practice a partir de 2012 y empezaron a trabajar desde esa perspectiva. Y luego nos interesa este caso de interés tan interesante, el trabajo que desde 2006 se lleva haciendo en el Polígono Sur, considerando todas las perspectivas biopsicosociales, y eso evidentemente otra vez debemos darle el mérito a quien corresponde, que nos ha inspirado a todos y que hoy en día, por ejemplo, compañeros como Rosarito y Domingo Ortega están replicando, por ejemplo, en Los Pajaritos, otro barrio en Sevilla tan completamente vulnerado, y bueno, mis compañeros sevillanos saben cómo es la situación y cómo este modelo nos ha inspirado a todos para avanzar. No necesitamos estar excluidos socialmente para pensar que podemos hacer prácticas humanizantes. Porque si se fijan en estos twitters, soy tuitera también, como mis compañeros de mesa, y
los pacientes eligen, los pacientes exigen sus derechos y realmente lo que estamos promoviendo desde las escuelas de optimización de la farmacoterapia es que seamos profesionales capaces de trasladar el control a los profesionales con nuestra compañía. También nos ha inspirado otra persona fantástica, Paco Martínez Granados, que sin él muchos de nosotros no estaríamos, es nuestro maestro en psicofarmacoasistencia, es la persona que más nos ha enseñado. Nunca he visto una entrevista más fascinante en mi vida como esa que está en una foto en una escuela CEDOF con sus pacientes psiquiátricos y nos ha enseñado realmente cómo traducir esas vivencias de las personas que nos comunican en la expresión oral como esperamos y que están en otro mundo de significados y de símbolos. Y Emilio Paul Yanguas. Es fascinante Emilio Paul y él realmente es el que nos dejó a todos la semilla, ¿no? de hacer correlatos clínicos de esas narrativas de los participantes o de los pacientes o de las personas, como ellos la llaman. Aquí estamos, hemos aprendido de ellos gracias a esas iniciativas colectivas. Nos han enseñado mucho de la Escuela Andaluza de Salud Pública, nos han enseñado estas nuevas intervenciones sanitarias en salud global, porque esto no puede estar fuera del contexto, y aquí está nuestra querida Clara Bermúdez, que nos ha enseñado muchísimo desde esta parte, y cómo no, los compañeros de mesa, Joan Carles Márquez para nosotros es un referente, o sea, yo estoy emocionada de estar en la misma mesa con él, y José Luis Bimbela, que también, o sea, estos son textos que nosotros no podemos dejar de trabajar porque estamos realmente trabajando a tope con el counseling. ¿Cómo lo estamos alcanzando? Esa pregunta salió desde el primer día recurrentemente en el Congreso, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? En la teoría, lo que hemos estado haciendo es poner a marcos teóricos en conversación. ¿Sí? Tenemos unos marcos, los de la antropología médica, de la sociología médica también, y por otro lado unos marcos teóricos desde la experiencia farmacoterapéutica. Muchísima investigación cualitativa se ha producido desde 2012, ha sido como bien importante en el ámbito del Pharmaceutical Care Practice. La antropología de la salud nos nutre, hay demasiada bibliografía, es difícil llegar a todo, pero bueno, vemos profesionales que nos estamos formando para traerlo digerido a los compañeros farmacéuticos. Y entendemos que el fármaco es transversal a los procesos de salud, enfermedad, atención, y que es un objeto vinculante en la asistencia y que, por tanto, nuestra acción es muy importante en todos los niveles. Están presentes en todas las formas de atención. Estamos entendiendo los contextos donde suceden las prácticas, y me gusta este juego con el catalán, de que si la farmacia es botiga o botica, ¿no? Un poco el juego de palabras, pero es eso, es equilibrar nuestra ambivalencia y tratar de cuidar desde donde estamos. La investigación cualitativa y la humanización pasa porque tenemos que aprender a desarrollar destrezas de las ciencias humanas, como observar, describir, reflexionar, la reflexividad, interpretar ese uso de los medicamentos, y que hay una serie de marcos teóricos supremamente potentes, escuelas de pensamiento que ya explican esto. Luego, ante todos estos cuerpos que están hipermedicalizados, los encuentros narrativos, la conversación es también terapéutica. Y para eso también hay marcos teóricos que nos ayudan a comprender lo que emerge de esas conversaciones. Porque en últimas lo que queremos es comprender las trayectorias y los itinerarios de las personas en el uso de sus medicamentos. Es un acompañamiento a largo plazo. Queremos tomar decisiones clínicas basadas en personas y en diálogo con otros compañeros. Queremos en la práctica investigar cómo es nuestra realidad y tratar de transformarla al mismo tiempo. Desde la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia tenemos 4 principios, pero el de comprender la experiencia farmacoterapéutica es como la clave, ¿sí? Y nosotros decidimos en 2017 en Alicante que vamos a investigar, a participar y a actuar. Hemos establecido unos estándares de una práctica que son los mismos internacionales, y nos ubicamos todos para evaluar que estamos haciendo esa misma práctica, porque todas las personas se merecen una misma calidad de cuidado. Esa es nuestra forma de cuidarlos. Estamos integrando juntos el modelo biopsicosocial en nuestras diferentes escuelas y estamos investigando, participando y actuando para ser nosotros, para trabajar desde lo colectivo y para unificar el lenguaje de nuestra práctica. Estamos generando evidencia de cuidados contextualizados y hay los primeros frutos. Aquí está el trabajo fantástico de experiencia farmacoterapéutica de Elena Turiño y sus colaboradores en Vigo, que es un trabajo hermoso en el que realmente aportamos mucho a la enfermedad reumatoide. Está el trabajo de
de Cristina Barazo, farmacéutica de atención primaria de Aragón, que ella ha trabajado profundamente sobre las creencias de los pacientes en riesgo cardiovascular y ha trabajado la dicotomía que hay en el riesgo cardiovascular entre las medidas higiénico-dietéticas y los tratamientos farmacológicos. Estamos incorporando el counseling. Yo no sé si José Luis Vimbela está viendo, pero hemos aprendido mucho y estamos haciendo los deberes porque estamos trabajando los modelos que él propone, que llevan proponiendo desde hace mucho tiempo en el tema del counseling, y estamos trabajando de integrar el counseling para gestionar las emociones que afectan las enfermedades crónicas. Este es nuestro compañero de máster tuyo, Gonzalo, Antonio Barrera de Huelva. Ha hecho un trabajo bellísimo con mujeres de Huelva para ayudarlas a identificar sus emociones y a mejorar los resultados en la medicación. Y nosotros lo que estamos haciendo es, dentro del proceso asistencial, hacer la entrevista para la gestión de las emociones. Cuando hacemos el plan de cuidados, aplicamos el modelo PRECEDE y después, durante toda la evaluación continua de los pacientes, hacemos todo el counseling en el seguimiento a los pacientes. Vamos en paralelo y tenemos las interconsultas con psicólogos especializados en counseling. Bueno, es lo mismo un poco para decir que lo solapamos con el círculo de nuestra atención farmacéutica. También tenemos un trabajo muy interesante en activos de salud y en mapas sistémicos, en los modelos de mapas sistémicos que en su día Humberto Maturana, nuestro gran biólogo chileno, ¿no? Estamos analizando haciendo las evaluaciones de la farmacoterapia desde la perspectiva sistémica, y lo hacemos con mapas. Esto nos lo explica Paco Martínez Granados, y esto en la escuela anterior, en el Congreso de Cádiz, de una ponencia fantástica al respecto de este tema. Y estamos utilizando las técnicas de investigación cualitativa para poder generar mapas sistémicos para hacer el análisis de la realidad compleja de estos pacientes. Este trabajo lo hace principalmente Rafael Omar desde las Islas Canarias, desde Lanzarote. Y en Latinoamérica también hay cosas, porque nos trasladamos el conocimiento. Está nuestra maravillosa experiencia con el Hospital Calderón Guardia de Costa Rica, San José de Costa Rica, con Sofía Orozco, que es una maravilla, una alumna fantástica, y hemos trabajado todo el tema de experiencia farmacoterapéutica con pacientes con enfermedad crónica, y en la pandemia lo hicimos virtualmente. Ya, termino. Y simplemente decir que en estos contextos medicalizados necesitamos encontrar el balance entre las necesidades farmacoterapéuticas y el cuidado colectivo de las personas. En Colombia, en mi país, tenemos dos experiencias muy bellas: atención domiciliaria telemática asistida por nosotros, y estamos midiendo las competencias emocionales de los pacientes para saber qué tipo de plan de cuidado les vamos a proponer. Esto lo hacemos en comunidades rurales, y la farmacéutica se desplaza a las veredas, a los sitios donde están los pacientes, para hablar con ellos dentro de su contexto. Y finalmente, ya la última, esto es lo más hermoso de lo último: en Chile estamos haciendo análisis de prácticas de plantas medicinales y autocuidado con mujeres que están en la periferia y que trabajan con antropólogos y sociólogos en este tema para mejorar sus prácticas de cuidado a sí mismas. Y eso es todo. Nosotros estamos simplemente humanizando la atención farmacéutica desde la investigación, la participación y la acción. Gracias. Muchas gracias, Marta, desde la perspectiva antropológica. Ahora, José Luis Vimbela. José Luis, supongo que estás ahí. Una cosa buena, una mala. La buena, que cierras tú. Yo creo que esto pues también te da una perspectiva más resumida de todo. La mala es que nos hemos de ceñir mucho al tiempo, a los 15 minutos, para que nos queden 7-10 minutos por si alguien quiere hacer una pregunta, una reflexión, etcétera. Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias, José Luis. Emocionado aún por las palabras de Marta. Y gracias también a Rafa, a Joan Carles, a José Luis, por los interesantísimos aportes que han hecho a lo largo de toda la mañana. Me han pedido desde la organización, lo cual me parece excelente, que hoy, en lugar de hablar como psicólogo salubrista, como otras veces, en mi dimensión de paciente. Esto que ya vamos a ver a lo largo de este ratito, que
nombramos con esta palabra una palabra actiente, ¿no? Paciente activo. Y yo me considero paciente activo en dolores varios, que ahora iremos detallando. Físicos, emocionales, sociales, espirituales y éticos. Me gustaría también agradecer a Ana, a Guzmán y a Loreto. Ellos ya saben y ellas ya saben por qué. Entonces, por ir al grano, ser paciente es algo realmente inevitable, ¿eh? Seguramente, si ahora lo preguntásemos allí en directo en Zaragoza, todo el mundo podría levantar la mano como paciente porque recordar, y esto es una de las aportaciones cosas que me he dado de entrada, en la última conceptualización que se ha hecho sobre salud, en la cual también la escuela hemos colaborado con Alex Haddad, ¿no? En este año 2021, año de la pandemia, que para tantas cosas está resultando también interesante, para, igual que en su momento fue el SIDA, provocar un antes y un después de la pandemia, ¿no? Definimos la salud, fijaros qué interesante, como una habilidad de personas y comunidades para adaptarse y manejar los desafíos de momento. Digo de momento porque ya tenemos alguna idea para incorporar el año que viene, de momento, en estas 5 dimensiones: físicas, emocionales, sociales, espirituales y éticas que se presentan en la vida. Obviamente, con esta definición que me encanta, por lo que es, porque una vida se puede mejorar, etcétera, me parece que ser paciente es inevitable. Otra cosa es ejercer como paciente activo. Eso ya no es una cosa inevitable, sino que es algo opcional. Y yo, sinceramente, creo que es una opción uno de decir. Entonces, cuando hablamos de ética, siempre me gusta recordar y agradecer a Adela Cortina, nuestra dama Adela Cortina, que nos regalase hace unos años la palabra clave, la pregunta clave cuando hablamos de salud ética, ¿no? Que es el para qué. El preguntarse cuál va a ser el objetivo de lo que yo voy a hacer. A mí me gusta representarlo con estas manos, haciendo así, las muevo ahora, ¿no? Porque estas manos que estáis viendo moviéndose, las mismas manos, exactamente las mismas, sirven para acariciar y para estrangular. Las mismas manos. Por tanto, ningún instrumento, ninguna metodología, ningún protocolo, ninguna guía es buena per se, sino que tendremos que pasarle la criba ética. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el para qué? Me recordaba, de hecho, Adela Cortina, no hace mucho que coincidimos en Bilbao, que los torturadores también empatizan con las víctimas. Se ponen en su lugar, ¿para qué? Para averiguar los puntos débiles y hacer el mayor daño posible. Por tanto, incluso la maravillosa empatía tiene que pasar esta criba. Por tanto, cualquier protocolo, cualquier actividad. Estos espacios de negocios ya hace tiempo que lo solventaron con el famoso win-win, ¿no? Yo les digo a la gente que trabaja en las escuelas de negocios, digo, cuidado, que esto ya está dicho hace muchos siglos en un sitio que es la Biblia, ¿no? En la Biblia ya hacía un win-win, cuando nos decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Bien. Bueno, esto a mí me gusta también redondearlo poniendo un poquito la intensidad, porque como en la Biblia no está, nos podíamos encontrar con algún listillo que dijese, bueno, yo amo al otro, al paciente, 0,01, igual que a mí, igual de poco, ¿no? Claro, ese no es el espíritu. En todo caso, como no queremos suponer, vamos a decirlo también explícitamente. Lo amarás al otro y te amarás mucho. Por tanto, ya podemos responder a la pregunta ética fundamental. ¿Cuál es el para qué ético y salud? Pues mi bienestar y el bienestar del otro, mis objetivos y los objetivos del otro. Una copulativa, la I que me encanta, una suma que me encanta, ese ganar-ganar, ese amar al prójimo como a uno mismo. Me ha gustado mucho lo que mi tocayo aportaba respecto a los aviones, ¿no? Eso famoso de ponerse la mascarilla antes de ayudar al otro, tiene uno que trabaja a fondo para conseguir esa suma maravillosa y proactiva. Curiosamente, me encanta también que esta definición de mi bienestar y el bienestar del otro sea ni más ni menos que la definición que hace el gran José Antonio Marina de felicidad. Bien, dicho esto, cuando hablamos de ética, a mí me gusta añadir siempre, por favor, el concepto de práctica, porque estoy un poco harto de bla, 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 y de manifiestos que no se pasan a la acción, ¿no? Por tanto, ética práctica. El mismo es que los sentimientos, si no pasan a la acción, dejan de ser buenos. Fijaros el componente ético fundamental. La acción clave, ¿no? Por tanto, lo bonito es que ejercer como paciente activo, como actiente, que es la suma de acción y paciente, implica dos cosas. Una, asumir un poder, ese famoso empoderamiento
que de tanto hablamos, y además, y a la vez, esto implica, y esto me encanta decirlo porque a veces no se dice, compromiso, ¿no? Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi hijo, cuando ya los dos éramos adultos que podíamos hablar de lo humano, le pregunté, en aquellas circunstancias que te has encontrado a lo largo de la vida, sobre todo cuando vivías tanto la noche, en que podías hacer A o B, ¿qué es lo que al final te hacía hacer A? Es decir, lo más saludable o lo menos de riesgo. Y él me dijo ante mi alegría y mi sorpresa de confesarlo también, que lo que más le comprometía era saber que sus padres confiábamos en él, ¿no? Entonces me parece un elemento clave también para incorporar en la relación farmacéutico-sanitario con pacientes, ¿no? Esa confianza hace que esa suma de poder y compromiso es fundamental. Yo me comprometo cuando tengo el poder, porque al final como paciente, el que lleva el paciente, se ha dicho hoy a las 9 de la mañana, es el que lleva el volante, ¿no? Está muy bien que luego el farmacéutico lleve, como en las autoescuelas, el doble de los aparatos para que no haya un accidente. Sin embargo, el que conduce y hará derecha o izquierda, por aquí o por allí, es el propio paciente. Esta suma me parece maravillosa, otra copulativa magnífica, poder y compromiso. Se habla mucho de la 4.0, lo cual me parece estupendo, ¿no? Ahora, en estos casos sí me gusta recordar una vez más a nuestro queridísimo Albert Soubey, cuando decía que la mejor tecnología disponible sigue siendo la comunicación. Él hablaba del médico, diríamos hoy sanitario, farmacéutico, con el paciente. La mejor tecnología, la más compleja y la más apasionante. Recordar que él publicó en Medicina basada en la evidencia, ¿no? Ese artículo que marcó un antes y un después, porque en aquel momento de tanto énfasis en la medicina basada en la evidencia, él trabajó el concepto de afectividad, ¿no? Medicina basada en la afectividad, que publicó en Medicina Clínica y que provocó realmente una crisis muy productiva. Por lo tanto, en este sentido, Albert Soubey, de las últimas cosas que escribió antes de morir, fue el prólogo de este libro, que yo recomiendo porque tiene que ver con este empoderamiento, ¿no? Este es un libro dirigido especialmente a aquellas personas, ciudadanos, pacientes y sanitarios que de alguna manera quieren pasar a la acción en el tema este del empoderamiento, ¿no? No quedarnos solo en esa ética teórica, sino también pasar a la práctica. El subtítulo es La tecnología con alma, porque tiene que ver con ese ganar-ganar que decíamos, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de alma, sí me gusta bajar al terreno del día a día y de la atención a los pacientes, ¿no? Que el gran Anatole Broyard, cuando estaba ya ingresado en un hospital con un cáncer terminal, del cual no salió, escribió un magnífico libro, magnífico, maravilloso, sintético como me gustan, ebrio de enfermedad, en el cual decía, conformaría con que el sanitario, con el médico, con el equipo, rumiase mi situación durante 5 minutos, fijaros lo que pide, 5 minutos, con que me concediera todo su ser una sola vez. Y decía textualmente, con que estuviera unido a mí durante un momento, con que examinase mi alma, además de mi carne. No decía cuerpo, no es una mala traducción, decía carne, porque muchas veces se sentía un trozo de carne, ¿no? Este concepto de alma, tan maravilloso que nos ha dado trabajar en la escuela neurológica, el concepto de salud espiritual, ¿no? Desde esa mítica y amítica jornada que hicimos en 2017, cuyo éxito sobrepasó cualquier expectativa y nos alegró mucho, ¿no? A partir de ahí hemos hecho formación, hemos establecido ya anualmente diversos cursos que tienen que ver, fijaros, con el tiempo, con la promoción de la salud espiritual, de la evidencia científica a la práctica clínica, con la doctora Mariola Bernal. Hemos hecho muchas ediciones porque hay una demanda, una necesidad brutal de esto que tiene que ver con la espiritualidad de los sanitarios, de los profesionales, de los farmacéuticos, ¿no? Tanto es este año, por fin, después de haber hecho muchas ediciones de un nivel básico, entramos dentro de 2 semanas en el nivel avanzado, que estamos muy ilusionados también en llevarlo a práctica, y seguiremos en los años venideros porque es un tema absolutamente virgen aún en nuestro país, ¿no? Entonces yo hoy podría hablaros desde diversos ámbitos, ¿no? Dimensiones de mi vida, pero sobre todo voy a hacer énfasis en esta recta final de la ponencia de mi papel o de mi dimensión como paciente activo con dolores crónicos varios, ¿no? No hace falta, ¿no? Lo tenéis publicado en Gaceta Sanitaria
en 2010 en un breve artículo que publiqué titulado Misterios de dolor, ¿no? Cuando te duele, haces lo que sea y vas donde sea para que te quiten ese dolor, ¿no? Me acuerdo que me decían, en Valencia hay un señor que hace no sé qué, pues yo me fui a Valencia, ¿no? Entonces esta retahíla de técnicas y terapias es real, no me invento nada. Todo esto hice en más de 10 años peregrinando, me operé, en fin, eso que llaman de una manera muy bestia, fue una cirugía frustrada, ¿no? Porque no me resolvió el problema, ¿no? Más de 10 años peregrinando. Claro, en estos 10 años solo ha habido aproximadamente, no, sino concretamente, porque tienen nombres y apellidos, 11 profesionales que consiguieron que yo me entregase en cuerpo y alma, ¿no? Y cuando me decían, pero ¿cómo es? ¿No? Me decían, estamos haciendo este masaje y vemos que tu cuerpo reacciona, que se entrega, da gusto, ¿no? Claro, yo decía, vamos a ver cuál es la variable. Y como con todos ellos luego he establecido una relación también como paciente, digamos, activo y como psicólogo salubrista, al final, fijaos qué interesante, y esto Marta también lo comentaba, ¿no? La variable fundamental es que se han comunicado, se han relacionado conmigo desde su propia vulnerabilidad, ¿no? Sin miedos, sin egos, los famosos egos tan tóxicos, sin torres de marfil, sin cátedras académicas, sin corazas, a pelo, de vulnerable a vulnerable, de humano a humano. Y eso nos permitió construir juntos una terapia, y se lo agradeceré eternamente, ¿no? Aquí están nombres: Ángela, Daniela, Simón, Leo, Eduardo, Rafa, Juana, Yolanda, Alicia, Ignacio y Salva. Va por ellos, ¿no? También se lo agradezco a los que lo intentaron, porque la gente venía, todos los terapeutas en estos más de 10 años han ido con su mejor intención, pero como sabéis no es suficiente con la buena intención. De buenas intenciones está el infierno lleno. Por tanto, recuperemos esa imagen que a veces reconocemos el corazón roto, ¿no? Como cantaba un partido que cantaba aquel. Esa imagen de corazón roto nos hace, por su impacto, olvidar que un corazón roto es un corazón abierto, no acorazado, no cerrado, ¿no? Y un corazón abierto quiere decir que esas grietas de las que habla el filósofo Francesc Torralba tienen que ver con esa capacidad para poder conectar con las grietas del otro, ¿no? Vulnerable a vulnerable, ¿no? Yo durante la pandemia descubrí una técnica japonesa que me encantó, ¿no? Cuando en Japón se rompe una cerámica, en lugar de disimular, como hacemos a veces en Occidente con nuestras grietas en el alma, en lugar de disimularlas, taparlas, pues las realzan con oro y hacen una suma, una copulativa maravillosa. Fortaleza, fragilidad y belleza, ¿no? Fijaros qué imagen tan importante, tan bonita, tan reveladora. Me parece una metáfora muy adecuada de la vida, ¿no? De la vida y de sus dolores, ¿no? Por eso me parece interesante deciros que durante la pandemia escribí un libro que tiene que ver con el suicidio, que es un tema que siempre me ha interesado y que yo también estaba implicado de alguna manera, para intentar gozar de una vida que es bella e imperfecta, las dos cosas. Además, apasionante es dolorosa, ¿no? Como cantaba el gran Camarón, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Entonces, en este libro lo que hay son reflexiones y acciones, como yo me sané, ya sabéis que el arte, esto ya lo hablaremos el año que viene, en 2022, la dimensión del arte sanador, que ya la OMS también se ha mojado y me parece excelente. Bien, como yo ya me sané escribiendo este libro y curé muchas de mis heridas y hice el duelo también de la muerte de mis padres debido a la COVID, pues realmente me pareció poco ético cobrar por ello y por lo tanto todos los beneficios de este libro van directamente a una asociación que trabaja en la escuela de pacientes que comentaba Joan Carles, ¿no? ACU de Granada, de una manera magnífica, sobre todo los aspectos que tienen que ver con lo emocional que comentabais antes, ¿no? Voy acabando ya. Una dimensión ética en el 2009, cuando yo pensé, una dimensión ética me salvó la vida. Por el tema de salud ética, que seguramente os sonará muy novedoso y que me parece que es clave, porque según lo que yo decía de la ética, luego las cosas van por un sitio o por otro, ¿no? Una dimensión ética que fue, mis padres estaban vivos, yo empecé a escribir una carta para que no se culpabilizasen, porque evidentemente no tenía ninguna culpa de lo que yo iba a hacer, ¿no? Me habían querido mucho, me habían hecho libre, en fin. Simplemente estaba yo agotado de vivir, con un dolor que yo en aquel momento vivía como insoportable. Ya me habían dicho que nunca se lo podría curar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces cuando escribí la carta, cuando llevaba una hoja y media aproximadamente, me di cuenta que por mucho que yo argumentase, mis padres no lo iban a entender y por lo tanto iban a sufrir innecesariamente por esa decisión mía. Con lo cual, pospuse, verbo clave cuando hablamos de suicidio,
pospuse mi decisión y dije, mientras mis padres vivan, no lo voy a hacer. Y luego la segunda decisión, que no me salvó, sino que me sanó, ¿no? Ya que había decidido vivir, pues, más todos los aspectos que tienen que ver con las dimensiones de la salud, ¿no? En ese sentido, decidí hacer esto y, por tanto, pasar a la acción. Mejoré los aspectos de la salud física, alimentación, ejercicio, cuidé mucho el tema también, decíamos, de lo emocional, sobre todo el ego, ¿no? Le di mucha caña a mi ego. Entrené mucho esa tabla de gimnasia emocional que tanto trabajamos también con los clientes, ¿no? Me focalicé mucho en la pregunta oriental del ¿para qué puedo utilizar este dolor? ¿Para qué puedo yo utilizarlo? En lugar de el tóxico porque a mí, porque ahora, que me había llevado a la depresión. Me centré mucho más en el presente. Luego también me centré mucho más, como ya también se ha comentado, en el sí. Ya sabéis que el cerebro, hemos descubierto recientemente que se hace mucho lío con el no. En sí, qué es lo que sí me motiva, qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que sí me da bienestar, etcétera, 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 y no en lo que no puedo hacer. Y luego, sobre todo, en el hacer, ¿no? A veces, cuando hago reuniones con otros pacientes, les digo, os juro que si quejarme me solventase el tema del dolor, estaría todo el día quejándome. Pero cuando me centré en la queja, acabé con depresión, ¿no? Bien, dicho esto, del comunicación con los demás, ¿no? Escuchar, empatizar, etcétera, etcétera. Lo espiritual, encontré de nuevo sentido, ¿no? Lo había perdido un poco, la vocación y demás, ¿no? Sentido a mi vida, con las lecturas de Viktor Frankl, de nuevo y demás, ¿no? Y encontré esto que estoy haciendo ahora aquí con vosotros. Esto es lo que da sentido, el dar lo que uno tiene, las competencias, las habilidades, las enseñanzas, la sabiduría que puede adquirir a partir de una determinada edad, ¿no? El dar y darte más, ¿no? Y en ese sentido también el jugar con este doble, decíamos, mi bienestar y el bienestar del otro, ¿no? Esta variante ética. Antonio González, un psiquiatra que trabaja mucho en temas de suicidio, que estuvo muchos años en una zona de Jaén donde vienen gente de todo el mundo a investigar por qué hay tantos suicidios por metro cuadrado, ¿no? En la jornada que hicimos sobre el suicidio el año pasado en la escuela, y puso una frase sobre el tapete maravillosa que nos ayudó luego a hacer el resto también de la jornada, ¿no? Dijo textualmente, y esto para los que sufrimos dolor es clave, ¿no? A veces los fármacos, a veces son necesarios. Nunca, nunca suficiente. Eso estáis a tiempo aún porque lo haremos el día 12 de noviembre. Os animo a que incorporéis también, os inscribáis, la inscripción es gratuita, en esta segunda jornada sobre el suicidio que vamos a hacer en los próximos días en la escuela, el viernes 12 de noviembre. Bajo este lema de no estás solo, no estás sola, es un tema que durante la pandemia se ha puesto de manifiesto, ya sabéis todos los estudios que hay al respecto, ¿no? Salud mental, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. No es por casualidad que a fecha de ayer tuviésemos ya más de 2.500 personas inscritas de todo el mundo, porque una de las ventajas de lo virtual es que se ha inscrito mucha gente, pues lo que decía antes también Marta, ¿no? Pues de Centroamérica, Sudamérica, Chile, República Dominicana, etcétera, etcétera, Costa Rica también, varias personas, ¿no? Bien, os esperamos en esta jornada también. Acabo ya con una frase que me gusta siempre compartir con todos vosotros, vosotras, seáis pacientes, seáis farmacéuticos y probablemente seáis ambas cosas, ¿no? Ningún dolor, sea físico, emocional, social o espiritual, ningún dolor es una bendición. Lo digo también pensando en las personas creyentes que a veces hablan de que si Dios me ha enviado, tengo un gran amigo, Ignacio Velázquez, responsable en estos momentos del programa del dolor de la Junta de Andalucía, que él es creyente y a veces hacemos charlas juntos y él explica, y me encanta, que cuando Dios creó a Eva y sacó la costilla de Adán, Adán lo durmió. Me encanta cuando explica esto, ¿no? Y dice esa broma, dice, los anestesistas tenemos el mejor patrón posible, Dios, ¿no? Es decir, para aquellas personas creyentes que nos estén escuchando, Dios no quiere que suframos, si no, no hubiese dormido Adán. Dicho esto, lo que sí es una verdadera... aquí vivito y coleando con mis dolores, con la pandemia, etcétera, etcétera, es que yo decido qué hacer con este dolor, qué papel darle, cómo manejarlo, cómo gestionarlo, cómo interpretarlo, ¿no? Bien, y pongo esta foto de despedida, gracias, porque como veis, por eso la mascarilla, un domingo de pandemia muy difícil, se nota los ojos por la izquierda, ¿no? Y con mis dolores, con mis pandemias, ¿no? Y por tanto, me gusta tenerla como referencia final.
Perdonar, penúltima referencia, porque mientras oía a mis colegas, ¿no?, he buscado aquí mis archivos en casa y he encontrado, y me ha emocionado, encontrar una intervención que hicimos a principios de los 2000, porque como decía también Marta, llevamos ya tiempo trabajando en todo el tema de los farmacéuticos, ¿no? Yo soy fan, lo decía siempre, de la formación que he hecho con farmacéuticos, porque me encanta cuando hacen aplicaciones luego de lo que están aprendiendo, que son aplicaciones no académicas, sino prácticas de la realidad de la consulta, y me encanta, ¿no? Con todo el tema también de atención farmacéutica, el proyecto Consigue, etcétera, etcétera. Y he encontrado la portada, he hecho la foto de este documento en una serie de cursos que hicimos que se llamaban ya en aquella época. Y esta foto relata, ya se ve lo antigua que es porque se me ve muy jovencito, cuidando al farmacéutico, habilidades emocionales y de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y sobre todo porque por el ejercicio de hoy era más complejo, no era tu visión como psicólogo especialista en salud pública, sino como paciente, y muchísimas gracias también por tu testimonio. Nos hemos pasado del tiempo. Tenemos 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta concreta. Joan Carles se ha tenido que ir porque teníamos establecido de 10:30 a 12 y él tenía otro compromiso. Y si alguien quiere hacer una pregunta, una reflexión final o así, y cerraremos. Buenos días, soy Macarena Pérez, farmacéutica comunitaria en Sevilla. Bueno, daros las gracias por la mesa, me ha parecido impresionante. Muchas gracias por vuestra generosidad y por la de José Luis por compartir su experiencia desde el punto de vista del paciente. Y bueno, una pequeña reflexión es que yo creo que en este ámbito los farmacéuticos comunitarios, bueno, según mi impresión y por lo que yo veo en el ejercicio de otros compañeros, yo lo decía antes, yo creo que somos campeones del mundo. Es decir, soy la primera que soy crítica con la profesión, que creo que tenemos muchas cosas que mejorar, mucho terreno en el que avanzar, pero en cuanto a humanización en nuestra práctica diaria, yo creo que nos debemos felicitar y que, bueno, que evidentemente nos hace falta a lo mejor aprender metodología y mejorar, por supuesto, pero que lo que hacemos hoy por hoy, la mayoría de los farmacéuticos y los equipos de farmacia, yo creo que es un gran trabajo en el campo de la atención humanizada. Simplemente eso. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta más? Pues cerramos aquí. Por el tiempo que me han puesto, vamos 2 minutos sobrados. Por lo tanto, muchas gracias a todos y feliz día. Gracias.